Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Fiscal. Les da la más cordial bienvenida la contadora Edith Serrano Aguilar. Vamos a iniciar con una introducción. El objetivo general de la asignatura es que al finalizar el curso el alumno manejará y aplicará los conocimientos en el área fiscal desde su aspecto teórico, legal y práctico. Aquí es importante señalar que el aspecto teórico básicamente se fundamenta en los conceptos, definiciones que aborda el derecho fiscal. Desde el aspecto legal, aquí vamos nosotros a realizar un análisis de cuáles son las fuentes del derecho fiscal, partiendo de lo que viene siendo el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos señala que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación como del Estado y de sus municipios. Entonces, más que nada es ver el marco legal del derecho fiscal. Y por último, el aspecto práctico es también importante, porque aquí ya se da una relación de la aplicación de la legislación vigente en el aspecto fiscal, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la relación que existe con la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por mencionar algunas leyes fiscales. El contenido de este curso está integrado por cinco unidades. En la primera unidad se realizará un análisis del Estado y la actividad financiera. En una segunda unidad se realizará una investigación y se analizará cuáles son los ingresos del Estado. En la tercera unidad se realizará un análisis de las fuentes del derecho tributario. En la unidad 4 se analizará y discutirá a través de un enlace virtual las obligaciones tributarias. Y por último, en la unidad 5 se analizarán las infracciones y delitos. Primeramente vamos a definir qué es el derecho fiscal. Nos dice que el derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Bien, aquí porque mencionamos la importancia de la relación que existe entre el derecho fiscal y el Estado. Cuando decimos aquí el Estado, la Federación, sus municipios, como toda empresa requiere de la obtención de recursos. Y bueno, aquí una fuente principal de los ingresos que percibe la Federación pues, es a través de los impuestos. Y los impuestos pues se lo regula el derecho fiscal. Impuestos, por ejemplo, como la ley, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros. Dice que aquí, como mencionamos hace un momento, mencionando la legislación fiscal del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que para sufragar los gastos públicos. Dentro del derecho fiscal se da una relación tributaria donde intervienen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, primero vamos a definir quién es el sujeto activo. Dice que es la entidad que recibe el pago de los impuestos, puede ser en este caso la Federación, las entidades locales y los municipios.
dice que no tienen las mismas facultades, la federación así como las entidades, ya que estas tienen ciertas restricciones y también pueden establecer impuestos que sean necesarios para cubrir sus presupuestos. En el caso de los municipios, no pueden fijar por sí mismos sus impuestos, ya que estos son fijados por las legislaturas de los estados y el municipio solamente tiene la facultad de recaudar. Entonces aquí hay que señalar que ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la federación, el estado y los municipios, quienes se encargan de recaudar, de percibir esos ingresos, en este caso por concepto de impuestos. En una relación tributaria identificamos al sujeto activo. Ahora bien, vamos a identificar al sujeto pasivo. Como decíamos, dentro de la relación tributaria intervienen dos sujetos. Bien, antes de identificar al sujeto pasivo, aquí nos vamos a explicar que nos encontramos con un concepto que es el contribuyente, y nos dice que una vez que el contribuyente identifica sus obligaciones fiscales, se convierte en el sujeto pasivo, que debe cumplir estas obligaciones ante el sujeto activo. Ya decíamos hace un momento que el sujeto activo es la federación, los estados y sus municipios. Y también aquí nos remite al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que son sujetos del impuesto las personas físicas o morales, y están obligados a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Vamos a ver aquí que existen dos clases de sujetos pasivos. Bien, estos sujetos pasivos vienen siendo las personas físicas y las personas morales. La persona física es la persona dotada de capacidad de goce, que en cualquier momento puede adquirir derechos y obligaciones. En los casos de menores de edad o incapaces, estarán representados y fungirán como representantes legales, quienes ejercerán todas las obligaciones como sujeto pasivo. ¿Quiénes son las personas morales? Bien, las personas morales son las entidades que se constituyen bajo diversas formalidades y estructuras de acuerdo a su objetivo. En el caso de las sociedades mercantiles, son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles, de conformidad a la Ley General de Sociedades Mercantiles, identificamos a 6, que viene siendo la sociedad anónima, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad cooperativa. La más común, o la más usual a lo mejor que nos encontramos, es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad cooperativa. Esos son los tipos de sociedades mercantiles que nos regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este caso habría que hacer un acotamiento en relación a lo que viene siendo pudiera tener la misma carga fiscal o la misma carga impositiva una persona física o una persona moral. Esto deriva de las actividades empresariales que realice, sea esta persona física o sea persona moral. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, nos señala que existen diversos tipos de actividades empresariales, como pueden ser las actividades industriales, las actividades comerciales, las actividades de servicios, las actividades agropecuarias, pesqueras, ganaderas, entre otras. Entonces podríamos decir que si una persona física realiza una actividad empresarial y una persona moral realiza una actividad empresarial, pudiera fungir como una empresa o una persona física, siendo que tiene las mismas obligaciones fiscales. Vamos a dar una introducción a las unidades que se abordarán en este curso. Iniciamos con la unidad 1, que
Nos dice el Estado y su actividad financiera. La actividad financiera del Estado trata de la captación de recursos, la gestión y la aplicación de los mismos para el bienestar social. Como toda empresa, el Estado requiere realizar una serie de actividades que coadyuven al cumplimiento de sus fines o metas, que podrían identificarse en tres grandes rubros. Bien, como mencionábamos hace un momento, así como una empresa privada, el Estado, la Federación y los municipios requieren de recursos, de llegarse de recursos para poder cumplir con sus fines u objetivos. Entonces esto se da a través de la captación de recursos, a través de que se da por la actividad financiera, asimismo como su gestión y la aplicación de estos recursos. La captación de recursos es como se puede allegar de financiamientos el Estado. Vamos a ver más adelante que una de las fuentes de ingresos son los ingresos tributarios, ¿sí? A través de los impuestos es como el Estado pues capta esos recursos. También otra actividad que realiza es la gestión o manejo de los recursos que obtiene y su administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente. Vamos a ver que también hay ingresos que no son propiamente tributarios, pero que también percibe el Estado. La realización de erogaciones necesarias es otra actividad que realiza el Estado a través del gasto público para el sostenimiento de las funciones públicas, la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades sociales. Lo anterior comprende la finalidad primordial de toda actividad financiera del Estado. Es su razón de ser. Dice aquí que la actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas y se constituye por los ingresos y gastos del Estado. Además realiza las funciones financieras, por ello es importante la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación. Al final de cada año, el Poder Ejecutivo, a través del Diario Oficial de la Federación, que es donde emite todos los días, publica el Diario Oficial de la Federación, y ahí emite los lineamientos de las leyes, las actualizaciones, las reformas en materia de derecho fiscal y en otras materias también, en donde se señalan de manera específica los ingresos que espera recibir durante el ejercicio y los rubros en donde se aplicarán. Además, se presentan aspectos que vinculan o apoyan la actividad financiera del Estado. Entonces, aquí vamos a ver nosotros que una fuente de los ingresos que percibe el Estado, pues está señalado en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, que nos dice que, bueno, aquí cada año el Congreso da a conocer la ley de ingresos que se aplicará en el ejercicio. El aspecto económico. Esta actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica por cuanto ha de ocuparse de la obtención o inversión de los recursos de esta índole, necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. Habíamos dicho cuál es la actividad del Estado y pues tiene este primer aspecto, que es para captar los recursos con los que va a ejercerlos en un año. El aspecto político se refiere a que en la obtención de los ingresos deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirán, se acordarán y se crearán las leyes respectivas. Como mencionamos hace un momento, la Ley de Ingresos de la Federación se
determina año con año cuáles van a ser los ingresos que va a realizar el Estado, asimismo como también los egresos que va a realizar. El aspecto jurídico, aquí las actividades financieras del Estado deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regulen el Estado de Derecho. Como decíamos, las leyes están habiendo cambios, están habiendo modificaciones y en el aspecto fiscal pues también se dan continuamente. El aspecto sociológico se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejercerá una determinada influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. En la unidad 2 vamos a abordar lo que son los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado los percibe de conformidad a la Ley de Ingresos de la Federación a través de los impuestos, la seguridad social, mejoras, derechos de ejercicio fiscal anterior, productos, aprovechamientos, derivado de financiamiento, otros. Nosotros para nuestro apoyo del aspecto de la normatividad vigente en México, encontramos dentro del... Vamos a nosotros que buscar en el buscador de Google, anotamos leyes federales de México. Ahí obviamente nos va a desplegar a lo que viene siendo la Cámara de Diputados. Aquí en esta página pueden ustedes encontrar todas y cada una de las leyes vigentes en México con su última reforma. Encontramos el texto que está en disposición de formato PDF y encontramos también la disposición del formato en Word. Por ejemplo, si nosotros nos queremos consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos ubicamos en esta parte donde está señalando el cursor, le damos clic y en automático nos despliega, elegimos también en qué formato lo queremos desplegar, en formato PDF o en formato Word. En este caso nosotros vamos a desplegar la ley de ingresos. Aquí la encontramos, la ley de ingresos de la Federación. Vamos a abrirla en Word. Aquí vemos cómo ya nos está descargando un documento en Word. Le damos a abrir. Y en automático nos abre un documento de Word. Si nosotros lo queremos guardar, pues lo guardamos en alguna carpeta o en algún directorio de nuestro equipo. Y vamos a nosotros a identificar. Aquí nos está diciendo, nos está indicando que es la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Nos dice que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017. Y aquí nosotros vamos a revisar, ¿sí? Cuando veamos las fuentes de los ingresos, y vamos a encontrar que el artículo primero nos señala que en el ejercicio fiscal 2018 la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y también nos señala las cantidades estimadas
es una estimación que realiza el Congreso, ¿sí? En este caso nos está aquí remitiendo a lo que vienen siendo los... Si acá en el ejercicio fiscal de 2018 la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran. Tenemos en la parte superior izquierda el concepto y en la parte superior derecha de la pantalla expresado en millones de pesos. Entonces aquí vamos a nosotros estamos viendo que los ingresos del gobierno federal, el primer ingreso que percibes por concepto de impuestos. Aquí los impuestos sobre ingresos, encontramos al impuesto sobre la renta. Mencionamos hace un momento la legislación fiscal y mencionábamos a la ley del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre producción, el consumo y transacciones. Encontramos aquí al impuesto al valor agregado, al impuesto especial sobre producción y servicios, aquí, por ejemplo, identificamos impuestos sobre automóviles nuevos dentro de los impuestos especiales. Encontramos también los impuestos al comercio exterior, a la importación, a la exportación. Encontramos a los impuestos sobre nóminas y asimilables, impuestos ecológicos, accesorios. Encontramos otros impuestos, impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos, causados en ejercicios anteriores. Encontramos también a los ingresos de organismos y empresas, lo que vienen siendo las cuotas, aportaciones de seguridad social, dentro de las que encontramos las aportaciones para fondos de vivienda, las cuotas para el seguro social, las cuotas de ahorro para el retiro, otras cuotas y aportaciones para la seguridad social, accesorios. Encontramos a las contribuciones de mejoras. Dentro de las contribuciones de mejoras encontramos las contribuciones de mejoras por obras públicas, contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Encontramos a los derechos, que son derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes, derechos por prestaciones de servicio, otros derechos, accesorios, productos, productos de tipo corriente, productos de capital, productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación. Otros rubros son los aprovechamientos, aprovechamientos de tipo corriente, aprovechamientos de capital, accesorios, aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago. Encontramos ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones,
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Ingresos derivados de financiamientos. Dice aquí, cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponde a los ingresos a que se refiere este precepto. Y aquí ya nos está dando el total. Entonces podemos concluir que los ingresos de la Federación se integran por impuestos, por ingresos de organismos y empresas, por productos, por aprovechamientos, por ingresos por venta de bienes y servicios, por participaciones y aportaciones, por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, por ingresos derivados de financiamientos, y eso sería de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, que aquí ya lo resumimos, en impuestos, seguridad social, mejoras, derechos, ejercicio fiscal anterior, productos, aprovechamientos, derivado de financiamiento y otros. Que esto ya habíamos mencionado, lo encontramos en la Ley de Ingresos, Ley de Ingresos de la Federación. Existen otras clasificaciones de lo que viene siendo las fuentes de derecho fiscal. Hemos dicho que los ingresos del Estado los percibe de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación. Según la doctrina, estos ingresos los clasifican en ingresos tributarios y no tributarios o ingresos financieros. Los ingresos tributarios son aquellos que se obtienen por parte de la recaudación impositiva. Esto básicamente nos ubicaría en los primeros tipos de ingresos que percibe la Federación por concepto de impuestos. Los ingresos no tributarios son aquellos que el gobierno federal obtiene como contraprestación por un servicio público, como los derechos por el uso de los bienes de dominio público o privado, así como la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la Ley de Ingresos de la Federación, y que son denominados aprovechamientos, que ya habíamos mencionado dentro de la misma ley. De cierta manera, de la Ley de Ingresos de la Federación, encontramos a los ingresos tributarios y a los ingresos no tributarios, que es otra clasificación de los ingresos que percibe el Estado. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2 nos señala que por ingresos a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de mejoras y a los derechos, que bueno, igual los habíamos encontrado ubicados dentro de la Ley de Ingresos de la Federación en el artículo 1.
Hay otra clasificación de los ingresos de la federación. Dice que son aquellos que los percibe la federación, el estado y el municipio. Los clasifica en federales, estatales y municipales. Ahora bien, vamos a abordar cuáles son las fuentes de derecho fiscal. Si aquí, tomando en consideración el esquema jurídico que presenta nuestra legislación federal, podemos deducir que las fuentes formales de derecho fiscal mexicano son las siguientes. Bueno, como primera fuente encontramos a la ley, al decreto ley, el decreto delegado, el reglamento, las circulares, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los convenios interestatales o de coordinación fiscal, la costumbre, la doctrina y los principios generales de derecho. Son básicamente 11 fuentes del derecho fiscal mexicano. La jerarquización de las leyes fiscales. De acuerdo al principio de jerarquización de las leyes fiscales, tenemos que en materia fiscal deben sujetarse al siguiente orden. Primeramente, las leyes constitucionales, que en este caso en nuestro país solamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, en su caso los tratados que tenga firmados México con otras naciones, las leyes federales ordinarias y las leyes locales. Sí, una ley federal, un ejemplo de una ley federal es la ley de impuestos sobre la renta. Otra ley de carácter federal es la ley del impuesto al valor agregado, que digamos la ley del impuesto sobre la renta, pues se remite al gravamen de los ingresos que percibe sea persona física o sea persona moral. Y la ley del impuesto al valor agregado, pues lo que grava es el consumo. Y las leyes locales, bueno, pues a su vez cada estado tiene también sus propias leyes locales. Vamos a nosotros aquí a mencionar cuál es la fuente constitucional del derecho fiscal. La fuente constitucional del derecho fiscal la encontramos en el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos indica, dice aquí, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí decimos que es obligación de todos aquellos que somos mexicanos. Aquí incluye a las personas físicas, personas morales, ¿sí? Contribuir para el gasto público, dice aquí. Siempre y cuando, dice acá, que residan, en donde residan, ya sea en la Ciudad de México, el municipio o en la Federación. Siendo residentes en territorio nacional, tienen la obligación de contribuir para el gasto público. Otra, también nos señala en el artículo 73 de la misma Constitución, que el Congreso tiene la facultad, de acuerdo a la fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Sería una primera fuente constitucional del derecho fiscal.
Bien, más adelante abundaremos en relación a cada uno, a cada tema en particular de cada unidad. Aquí si nosotros nos damos cuenta, pues qué importante es o cuánta importancia tiene el derecho fiscal para el Estado, ya que es una fuente principal de ingresos que capta a través de los impuestos. Entonces de ahí que es una relación directa entre el derecho fiscal y la actividad financiera del propio Estado. Bien, podemos nosotros también señalar que existe hay una obligación tributaria, y la obligación tributaria, pues, como hace un rato mencionábamos, dentro de la relación tributaria donde participa el sujeto activo, y que es la federación, los estados y municipios como sujeto activo, que tiene la función principal de recaudar, de percibir los ingresos, a su vez para realizar su actividad financiera. Esa es la captación, obtención de recursos, la administración, gestión de los mismos, y también vemos que dentro de los ingresos del Estado encontramos propiamente a los impuestos. En el último tema, que son infracciones y delitos, como hace un rato mencionábamos, más adelante vamos a retomar cuáles son los elementos de los impuestos. Dentro de los elementos de los impuestos vamos a encontrar nosotros a los sujetos, que bueno, ya los sujetos ya lo mencionamos, que son los sujetos activos, sujeto activo, sujeto pasivo. El objeto es el hecho jurídico propio que da origen a la obligación fiscal, de acuerdo a la ley sobre el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, lo señala en el artículo primero, a los sujetos, por ejemplo, una persona física que percibe ingresos por la prestación de un servicio, por actividad empresarial, y ahí la ley nos señala otros ingresos. Pero ¿qué pasa si en algún momento el sujeto pasivo, que viene siendo el contribuyente, sea persona física o persona moral, no llegara a cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales? Pues ahí cae podría darse una infracción, o en su caso por ignorancia o por falta de conocimiento de la aplicación de la ley fiscal, pues se pudiera cometer un delito. Entonces también es importante ver aquí cómo se da en qué casos se cometen las infracciones y delito. En ese tema vamos a nosotros a abordar, analizar más que nada el Código Fiscal de la Federación. Bien, pues les doy las gracias por esta primera sesión. Si hubiese alguna duda, estamos en la disposición de contestar.
algún cuestionamiento, alguna pregunta, y también pues vamos a proporcionar dentro de la plataforma virtual del curso, vamos a nosotros a realizar actividades de evaluación, así como actividades complementarias, para que el aprovechamiento de este curso pues sea de manera óptima. Que tengan un bonito día. Hasta luego.